Bueno, bienvenidas sean. Vamos a estudiar una clase más con la ayuda del Eterno. Y como ustedes bien saben, estamos saliendo de la fiesta de Shavuot. En las clases pasadas estuvimos hablando acerca de el tiempo previo y, bueno, cierta preparación espiritual. También acuérdense que en el judaísmo la combinación entre el espiritual y las acciones está relacionado, o sea, no se puede vivir una vida espiritual en general, también para el no ágida, tanto para el no ágida como para el judío. No se puede considerar que una persona tiene una vida espiritual si no está combinando la parte de la acción y la parte interna. Y justamente por eso es que hoy vamos a hablar de el digamos, ¿qué pasa? Entonces, una vez que termina esta fiesta de Shavuot, ustedes saben que en la Torá tenemos lo que se consideran las tres fiestas de peregrinación, en hebreo se llaman Shalosh Regalim, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Hasta ahora atravesamos dos de ellas. Y la próxima etapa, digamos, de las fiestas que se van a celebrar en el pueblo judío es en la época de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, ¿sí? Ahora, en el medio tenemos, en el mes de Tammuz y de Av, tenemos dos fechas que conmemoramos que no son fiestas, pero que son fechas donde recordamos y conectamos con el tema de la destrucción del templo. Son fechas donde justamente el tema es el hacer una reflexión acerca de las cosas que nos han llevado. Los sabios dicen que en cada generación que no se ha construido el templo es como si se volviese a destruir. ¿Y qué es lo que nos quieren decir con ello? Que hay una responsabilidad social. Piensen ustedes en la historia de muchos países, ¿sí? Cuando se habla acerca de las guerras, acerca de conflictos bélicos dentro de un país o con otros países, em, generalmente en la historia universal, ¿sí? Queda como un evento del pasado, es decir, fueron decisiones de las personas que vivieron en esa época, errores que se dieron, etcétera. O sea, evidentemente no hay una conexión en la historia universal acerca de un evento que pasó y el evento o digamos la generación presente. Como esta me hace pensar en algo que leí, sí, que sé que causó polémica, que la presidenta de México pidió que los españoles pidieran perdón por, sí, un evento que sucedió en la época de la conquista. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanta responsabilidad tienen los españoles de hoy en día respecto de este evento de la conquista? Cual sea que, sin entrar en la disputa y la cuestión histórica, ¿sí? Del conflicto, yo creo que la gran mayoría de ustedes estarán de acuerdo que no hay ninguna conexión, o sea, que los españoles de hoy en día no tienen responsabilidad en lo que los españoles de ese entonces decidieron, ¿sí? De la época de la conquista, de ahí 1400, sí, final 1400. Pero la particularidad del pueblo judío es que para nosotros la conexión sí está. Y la frase que les decía que se menciona en la Gemara, que en cada generación que no se construye el templo es como si en esta generación se volviese a destruir. Es decir, nos dicen, no son solamente responsables los judíos que vivieron en la época de la destrucción del templo, sino los judíos que estamos hoy en día, incluyéndome a mí, somos responsables de que no sea reconstruido. ¿Por qué? Porque parece que nos hace falta hacer cosas para poder llegar ahí. Y por lo tanto, la responsabilidad es presente, ¿sí? Las acciones son en tiempo presente, son no solamente en criticar en qué se equivocaron o qué hicieron mal en esa época, sí se puede analizar cuál fue el error para entonces poder repararlo, pero la responsabilidad es actual. Y un poco el trabajo
eh, justamente al que apunta el judaísmo es ese. O sea, como en la parte de la psicología también se los puedo decir, gran, gran cuestión de lo que se trabaja en una terapia, sí la persona abre su historia, abre su vida y evidentemente abre episodios de los que le ocurrieron siendo niño, adolescente, joven, dependiendo las etapas. Y al final, no solamente se trata de contar y que se quede ahí, sino, ok, ¿y ahora qué se puede hacer con eso que ya pasó? ¿No? O sea, sí, sí hay algo de responsabilidad de, ok, ¿y ahora cómo se toma responsabilidad? ¿Cómo se toma una posición respecto de eso que pasó? Entonces, justamente la invitación, y estaba yo escuchando en estos días una clase, un rabino que decía que justamente de aquí hasta la época de las fiestas, que yo les decía, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, tenemos aproximadamente 4 meses. Que en el medio, decía yo, tenemos estas fechas que son conmemorativas justamente de reflexión, de autoanálisis, y también todo el mes de Elul requiere autoanálisis. Entonces el rabino decía, de aquí nos quedan 4 meses para llegar al Rosh Hashanah, ¿sí? Al inicio del año. Y como seguramente ustedes ya saben, en Rosh Hashanah es el día del juicio para toda la humanidad, no solamente para los judíos. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros de aquí a los próximos 4 meses? ¿Qué rumbo va a tomar nuestra vida, nuestras decisiones? Em, el rabino también lo conectaba con algo de la parashá que se va a tocar, ¿sí? Y eh, complejizado el asunto, pero yo lo voy a resumir un poco. Él hablaba acerca de que justamente a los 20 años, en varias parashot, cuando se hace conteo del pueblo, ¿sí? Se cuentan a las personas a partir de los 20 años. De hecho, también cuando se habla de la cifra de cuántas personas salieron, seguramente han escuchado esta cifra de que, por ejemplo, de Egipto salieron 600,000. ¿Sí? Ahora, lo que los sabios nos explican es que eran 600,000 los hombres arriba de 20 años. A eso hay que sumarle todas las mujeres, perdón, y todos los jóvenes de menores de 20 años, ¿sí? Desde recién nacidos hasta los 20 años. Entonces, en cálculo nos dicen, si eran 600,000, o sea, poco más de medio millón de hombres de esa edad, se calcula que por lo menos eran unos cuantos millones, ¿sí? Unos 3 millones por ahí, contabilizando el resto de la gente. Entonces vemos que los conteos que se hacen en la Torah siempre son a partir de los 20 años y la pregunta es ¿por qué? Que los más jóvenes no cuentan o que en este caso las mujeres, porque las mujeres tampoco se les contabilizaba, no cuentan, o por qué solamente los hombres de esa edad. Y aquí hay dos respuestas. Una es que en el judaísmo no se acostumbra a contar de manera clásica, vamos a decirlo así, a todas las personas. O sea, inclusive si ustedes le preguntan a una familia cuántos hijos son, ¿sí? A una mujer cuántos hijos tiene, muchas veces la gente se abstiene de decir el número, ¿sí? Porque dicen que ahí o sea, que no quieren limitar y que vemos que en los momentos donde se hizo conteo que Hashem no pidió, entonces hubo un desastre, hubo peste, hubo algún tema de mortandad. Entonces también cuando, por ejemplo, los hombres van a rezar y tienen que contar que hay 10 participantes para poder rezar en Minyan, que es decir, el conjunto de 10 hombres. No cuentan uno, dos, tres, cuatro, sí, el clásico hasta 10, sino lo que hacen es decir un pasuk de la Torah, que se sabe que tiene 10 palabras, y entonces van diciendo el pasuk, y entonces saben que cada persona representa en este sentido una palabra, y de esa manera se hace como un poco un juego para no contar de manera, les decía yo, regular. Y también cuando em,
se hacen eventos o situaciones así, lo mismo, se suele, o por ejemplo, se cuentan no a las personas, sino la kipa en el caso de que son hombres, o si son mujeres, bueno, también se ingenia de otra manera para no contar a las personas. Y entonces, esa es la primera razón, que el tema del conteo en sí, para saber exactamente cuántos miembros, era irrelevante de alguna manera. Y la segunda razón es que el conteo se hacía con fines prácticos, por una cuestión de guerra, para saber cuántos soldados había, o en el caso de los Levim, cuántos podían servir en el templo, y de esta manera el repartir las guardias de todos los hombres que podían entrar y hacer su servicio. O sea, no era un conteo solamente como para saber un censo normal, cuántas personas hay, cuántos habitantes, sino tenía una finalidad, y la finalidad era o saber cuántos podían servir en el templo o saber cuántos podían ir a la guerra. Entonces, por eso es que se empezaba desde los 20. Y la siguiente explicación que trajo el Rab y que tiene que ver con el tema que estamos hablando es que él decía que a partir de los 20 años la persona realmente empieza a, a tomar decisiones como un poco con mayor conciencia, ¿sí? De hecho, si lo pensamos desde la psicología y las neurociencias que hoy en día, seguramente habrán ustedes escuchado estas opiniones o estas expresiones, ¿no? Que antes se decía que una persona se volvía adulta dependiendo de la época, ¿no? En la época todavía de muchos de nuestros abuelos, a los 13 años, a los 12 años ya se casaban, se volvían adultos y empezaban a construir una vida como adultos. Luego se empezó a hablar acerca de la adolescencia, una etapa que no se hablaba, no se le daba lugar, o sea, antes la gente pasaba de la infancia a la adultez sin tener esta transición. Y entonces desde la psicología y la sociología se empezó a hablar de la adolescencia. Y al punto que les decía que ustedes seguramente habrán visto cómo ha cambiado, es que antes decía, bueno, la adolescencia termina a los 17, ¿no? Y luego no que a los 18, no que a los 20 años, ¿no? Y entonces cada vez le van subiendo más y supuestamente desde las neurociencias dicen que por ahí el cerebro se termina de desarrollar a los 20, 22 años, y la parte que se forma o que termina de madurar más tarde es el lóbulo frontal, que es decir, la parte frontal del cerebro, ¿sí? Pensándolo así, o sea, el cerebro ocupa todo este espacio, ¿cierto? Entonces, la parte frontal es lo que está justamente pues cerca de la frente, y esa parte del cerebro es la encargada de las decisiones, de la toma de decisiones, también de las consecuencias, o sea, según las neurociencias, y aquí también hay que analizarlo con cuidado, porque tampoco podemos decir, ah, bueno, como la persona no tiene su lóbulo frontal totalmente madurado, entonces, ¿qué es lo que se dice? Que son más impulsivos, que la toma de decisiones todavía no son como tan certeras. Y digo que hay que tener cuidado con este discurso, porque sí, por un lado es cierto, o sea, hay algo de inmadurez en el lóbulo prefrontal, pero tampoco podemos decir que entonces la persona quitarle cierta responsabilidad por ello, ¿no? Entonces es como un punto medio de sí comprender que los chicos que están antes de esta edad, entonces va a haber cierta inmadurez, que de hecho muchas veces este término, sí, se suele usar como una cuestión peyorativa, ¿no? Como es que eres un inmaduro, ¿no? Se le puede decir a un hombre o a una mujer. Pero hay que entender que sí, que hay algo en el desarrollo neurológico que es correcto, que hasta cierta edad no se da. Y entonces lo que el Rab decía, que a partir de los 20 años, justamente, pues la persona realmente empieza a, como se dice coloquialmente, sí, a sentar cabeza. Y no es hasta los 20 años que la persona realmente empieza a ver sí que a tener más definido qué es lo que tiene que hacer, más responsabilidad de lo que está haciendo en sus actos. Y, y lo lindo es que el Rab es como no lo limita y se fue todavía más que hablar de la edad de la juventud y de los 20 años,
Él hablaba de la continuidad de la vida y decía que justamente el trabajo, o sea, que Akadosh Baruj Hu nos manda, que esto es algo que ustedes ya han escuchado, pero ahora lo vamos a un poco a darle un poquito más de forma, ¿sí? Que Akadosh Baruj Hu nos manda a este mundo a trabajar. O sea, en muchos sentidos. Él hablaba tanto del sentido espiritual, pero también hablaba del sentido físico, de la acción. O sea, que cada uno de nosotros venimos aquí a cumplir una función. Y entonces él decía que hay personas, obviamente existen hoy en día en términos de derechos el tema de lo que es una pensión o lo que es una jubilación. Y entonces que la persona llega a cierta edad laboralmente y entonces, bueno, ya le toca descansar. Pero el rabino traía a colación ejemplos y situaciones y a lo mejor les ha tocado escuchar personas o inclusive personas cercanas a ustedes que en el momento que la persona se jubila o la persona deja de fungir en su trabajo que vino haciendo durante muchos años, de repente, en el momento que la persona deja de trabajar, hay un declive, hay un cambio tanto a nivel conductual, emocional, donde la persona se pierde cierta vitalidad. Y entonces se ha visto esta relación, que personas inclusive que dejan de trabajar porque llegaron a la edad donde les tocaba ya pensionarse, casos extremos, no digo que sea una regla, pero que justamente por la inactividad o por el sinsabor de que la persona no sabe ahora qué va a hacer con su vida, personas que caen en depresión, inclusive que llegan a fallecer sin una aparente causa evidente por el hecho de que de repente se les cambió todo el esquema y de ser personas productivas entran en un periodo de inactividad. Entonces, lo que el rabino transmitía, el Rav Ashkenazi, decía que eh, tenemos que entender que el tema del trabajo no es solamente para sobrevivir en una cuestión económica, sino que literalmente se viene a este mundo a trabajar para sobrevivir, pero no por una cuestión económica, sino porque eso es lo que nos da motivación, eso es lo que nos va a dar energía, eso es lo que va a llenar a la persona de vida. Y a lo mejor les ha tocado también escuchar, leer, ver sobre eventos sociales en todo tipo de países, donde justamente la gente se aísla y la gente deja de trabajar y deja de ser funcional. Y también me hace recordar una frase que Freud decía, que decía que las dos, ¿cómo traducir? A ver, déjenme, ¿cómo es? Como las dos señales de que una persona está sana, ¿sí? Él hablaba en cuestiones emocionales, psíquicas, es que la persona tiene la capacidad de amar y de trabajar, ¿sí? Para él era como, después de muchos años de estudio y 24 libros escritos, en eso él resume el hecho que una persona esté sana, ¿sí? Una persona que tiene la capacidad de amar y una persona que tiene la capacidad de trabajar es una persona que, él no usa la palabra equilibrio, pero podemos usarla, ¿sí? O sea, es una persona que va a tener justamente ese motor. Y fíjense que parece ser muy básico, pero piensa en todo lo que involucra, ¿sí? Que una persona realmente pueda amar. Muchas personas justamente llegan a una terapia porque hay líos en temas amorosos o dificultades, ¿sí? En ese sentido de cómo manejar una relación, amor hacia los padres, hacia los hijos. O sea, hay un tema de amor que está presente y vemos en el caso, por ejemplo, de la depresión y muchas otras anomalías, la psicosis, que la persona justamente socialmente no es funcional y no va a trabajar. Entonces, hay una conexión en lo que estamos hablando y justamente, sí, todavía no se entiende muy bien el tema que estamos queriendo hoy transmitir, es justamente el trabajo, o sea, el trabajo, ¿cómo trabajo?
cómo ocupo mi tiempo o cómo llevo a cabo mi trabajo y hasta dónde realmente lo veo como un motor de vida y como no solamente un medio, les decía yo, para conseguir recursos, sino como se dice en hebreo, una shlihut, una manera en que la persona está cumpliendo su función, ¿sí? Está eh, haciendo esta labor por la que Akadosh Baruj Hu le mandó al mundo. Y lo lindo y lo enriquecido es que justamente pues hay tantas profesiones porque todos somos necesarios para que este mundo funcione, ¿no? Hace varias semanas me acuerdo que yo les traje un ejemplo que un rabino decía que imagínense que todos estudiemos medicina. Entonces, si todos somos médicos, entonces ¿quién va a ser mecánico? ¿Y quién va a ser constructor? ¿Y quién va a ser policía de vialidad, etcétera, ¿no? Entonces, si bien es cierto que, bueno, a ver, a nivel social hay una demanda de ciertos oficios y profesiones en mayor o menor medida, que ciertamente hay unos que son más, están más reivindicados, son mejor pagados, pero finalmente todos los oficios, todos los trabajos, todas las profesiones tienen una razón de ser y aportan y al final en sociedad todos necesitamos de todos, o sea, en cierto momento todos necesitamos pedir el servicio de alguien más y, y por eso justamente estos modelos sociales, digamos, donde la gente trabaja lo menos que se puede, entonces ahí hay un vacío que se genera a nivel social. O también el tema que actualmente también es un tema social que está tomando fuerza, de la inactividad y hay otra palabra, déjenme acuerdo cómo se dice, del ocio, ¿sí? Eh, que un poco es a ver, es un punto en nuestra sociedad donde por un lado tenemos actividades que cada vez son más simples, más fáciles, ¿sí? Y eso nos quita carga, como por ejemplo lavar ropa. Imagínense que nosotras tuviésemos que lavar ropa como nuestras abuelas o bisabuelas, dependiendo la edad, lo hacían, ¿sí? Tener que ir a un río, tener que ir a un lugar donde justamente ahí se podía sacar agua y bueno, era lavar ropa realmente a mano. Imagínense toda la carga que se nos ha quitado gracias a que existen hoy en día las lavadoras y las secadoras. Y así como ese podemos poner muchos otros ejemplos donde hay muchas tareas que se nos han simplificado. Los viajes antes eran más largos, cuando se tenía que viajar en carretas o en barcos, y entonces, bueno, hoy se nos han acortado los tiempos y ciertos procesos, pero también y sobre todo, hablando del siglo XXI, ¿sí? El tema de la tecnología cada vez ha hecho muchos otros procesos todavía más cortos, pero vemos que la sociedad está lidiando con un tema de ocio y justamente haciendo esta contraposición con el tema de la productividad. Ahora, ojo, no estoy hablando de que la persona tiene que ser productiva y el rabino tampoco se refería a que la persona tiene que trabajar 24/7 sin parar y solamente dedicarse al trabajo. Pero lo que sí es que eh, haciendo ese equilibrio, donde si la persona trabaja de lo que sea que haya decidido dedicarse o lo que a veces puede está a la mano, que muchas veces también hay que considerar que no todas las personas tienen esa facilidad de elegir su profesión o su oficio, sino que a veces son cosas que, bueno, temporales, pero lo importante es eso, reivindicar que el hecho de trabajar no es poca cosa. Y ahora no estoy refiriéndome al trabajo espiritual, que claro que es importante, pero estamos hablando sobre todo ahora del trabajo del día a día que cada uno se ocupa. Y entonces el Rab decía que personas que justamente no tienen un oficio, no tienen que hacer, personas que caen en el ocio, ¿sí? Entonces pierden
el sentido de la vida. Y a eso me refería también cuando les decía que hay ciertos fenómenos sociales que se están dando, sobre todo en países eh, más desarrollados, Europa y sobre todo orientales, ¿sí? Japón, China, a lo mejor habrán escuchado que son fenómenos sociales, psicológicamente hablando, son muy interesantes. Es una realidad muy triste, pero que cada vez más jóvenes están aislados y no salen de sus casas, ¿sí? O sea, están completamente en el ocio, o personas que también son tan productivas o tan enfocadas en el trabajo que ya no se casan, que ya no buscan relacionarse, no buscan amigos, o sea, es un poco en una sociedad, eh, se malusa un término que ahora voy a usarlo, pero digo que es incorrecto, como más autista. ¿Pero a qué se refiere? No por un tema de aumento de autismo, sino que es una sociedad, el término correcto es más egoísta, más enfrascada en sí misma. Y entonces hoy en día la gente a veces prefiere pasar unas cuantas horas en redes sociales a ir y hacer una reunión de amigos. ¿Sí? O sea, cada vez las personas en ciertos sectores, en ciertos lugares, jóvenes y niños, lo cual es preocupante, porque los niños antes tenían más este gusto por salir y jugar, ¿no? En la calle. Obviamente también hay países donde las condiciones de seguridad pues no favorecen el hecho de que haya una convivencia eh, social, pero si a eso le sumamos el tema de las pantallas, entonces, ¿qué pasa? Que hay niños que están creciendo aislados y que no están aprendiendo a socializar y que también su capacidad de intelectual se está dañando, no porque hayan nacido con un problema o neurológico o de aprendizaje, sino porque si son bebés que desde muy pequeños están expuestos a pantallas, entonces su nivel de atención es más bajo, su capacidad también para la frustración es más baja, su tolerancia a la frustración y el hecho de que sí, ciertamente a veces resulta más estimulante el estar estimulante en términos neurológicos, ¿sí? De bioquímica cerebral es más estimulante estar frente a una pantalla que ir y hacer o trabajar, por ejemplo, ¿no? Que es el tema que estamos hablando. Entonces, el planteamiento del Rav Ashkenazi era justamente que los 4 meses que tenemos hacia adelante, uno es el aceptar que el trabajo es algo muy positivo para nuestra vida, nos da sentido, nos da capacidad de acción, nos permite ser útiles en el área que sea que nos desenvolvamos, nos permite como sociedad dar a los demás y también eh, pues hace que la persona se mantenga activa y que pueda llenar más su potencial. Y entonces el Rav Ashkenazi, que es de la línea de Chabad, decía que justamente el Rebbe de Lubavitch, cuando muchas veces las personas se iban a aconsejar con él respecto a un tema laboral, de que sí, por ejemplo, dejar de trabajar o hacer otras cosas, el Rav siempre recomendaba combinar el tema del estudio de la Torah con el tema laboral, tener una fuente de trabajo para como sociedad poder dar. Y como decíamos, también a nivel emocional y psíquico, la persona recibe fuerzas, recibe, o sea, es algo que le va a ayudar a estar activo, a estar en un ambiente donde pueda sentir que está dando algo. Y aunado a eso, la parte espiritual, ¿no? O sea, ¿cuál es el trabajo espiritual que, que vamos a hacer en los próximos meses? Y el Rab decía una frase que a mí me pareció
atinada y fuerte, donde decía que, o sea, realmente cuando una persona, o sea, que el estar vivos requiere de un esfuerzo, ¿sí? Y entonces él decía, todos a estas alturas, el día que están escuchando esta clase, están teniendo cierto orden de estudio. ¿Sí? O sea, él decía, los que estudian todos los días, los que estudian 3 horas al día, los que estudian 5 horas al día, cada quien, ¿sí? Los que estudian una clase a la semana, etcétera. Él decía, entonces, eso que ya lograste, que ya lo estás haciendo de manera constante, ya no te requiere un esfuerzo porque ya estás acostumbrado a ese nivel de estudio. La pregunta es, ¿dónde puedes aumentar? Y él proponía algunas cosas, ¿no? Como, o sí, vas a seguir estudiando, quizás el mismo tiempo, no que aumentes horas de estudio, pero quizá te vas a comprometer más, vas a empezar a tomar apuntes, por ejemplo. O él decía, o una persona que estudia, ah, em, bueno, cierto texto, bueno, subir quizá el nivel de complejidad del texto, ¿no? Entonces hacía como una propuesta y él lo que preguntaba es, decía, bueno, si tú ya estás estudiando eso, entonces ya estás como en un nivel de, o sea, ese nivel, como en hebreo se dice, ya lo compraste, ya es tuyo, ya te pertenece. La pregunta es, ¿qué puedes aumentar? Por ejemplo, las que leen salmos, ¿sí? Ok, ya lees 5 salmos, 4 salmos al día. Entonces, ahora, ¿qué puedes aumentar? ¿Qué otra cosa puedes hacer? Ojo, que no es una cuestión de que la persona ahora se sienta extremadamente exigida o sienta que por eso les decíamos, es un equilibrio. No se trata que la persona se desgaste con ello. Lo mismo que el trabajo físico del que hablábamos antes. No se trata de que la persona ahora entonces diga, bueno, como el Rebbe de Lubavitch dijo que hay que trabajar, entonces va a trabajar 10 horas al día y entonces va a disminuir sus horas de sueño y sus horas de calidad con la familia y sus horas de estudio Torah. No, no se trata de eso, sino de que la persona haga un equilibrio, de que tiene que trabajar como una prioridad y también estudiar. Pero la frase que el Rab decía es que las cosas que realmente nos hacen crecer son las que nos cuestan trabajo. Entonces decía, si tú quieres seguir creciendo espiritualmente, entonces te tienes que desafiar. Y a eso se refería, que si tú ya estudias cierto número de horas o ciertos textos o ciertas clases y ya caíste en un lugar de conformidad, entonces significa que tienes que hacer un cambio. A veces simplemente la persona puede decir, no, ya ahora mismo estoy en un nivel de dificultad que me está exigiendo y, y tengo que seguir forjando este nivel. También es una opción. Eh, pero entonces, bueno, es algo que realmente solamente cada una de nosotras podemos decidir, podemos realmente analizar, ¿no? Hasta dónde ya caí en una cuestión no de conformidad, de comodidad, ¿sí? O sea, ya no implica un esfuerzo y hasta dónde sí es un esfuerzo. Y repito esta frase que él decía, o sea, que el verdadero crecimiento viene cuando la persona se esfuerza, cuando algo cuesta trabajo. Y volviendo, fíjense, uniéndolo con el discurso que yo les decía, que hoy en día a nivel sociedad, a nivel economía, justamente la lógica es hacerlo todo más fácil. Y por eso yo les decía que hoy en día es mucho más fácil caer en el ocio, porque a nivel social, a nivel económico, a nivel, eh, digamos, de cómo se están manejando las cosas, la lógica es al contrario, esfuérzate lo menos, o sea, busca la vía más fácil, como por ejemplo todo el tema de la inteligencia artificial, a mí me parece súper sorprendente. Además, yo soy bastante anticuada con esas cosas. eh, eh, Toda la vida he sido así. Me acuerdo que cuando yo estudiaba fotografía con 17 años, estudiaba yo todavía, era esa transición, obviamente existían ya cámaras digitales, pero todavía existían los laboratorios, ¿no? Entonces, cuando yo estudio fotografía, aunque o sea, soy joven, pero todavía me tocó estudiar fotografía
de estas que eran con rollo y entrar a al cuarto oscuro a revelarlas, ¿no? Estos cuartos que tenían una luz roja especial. Era un proceso súper lindo. Me acuerdo que ese año que lo estudié lo disfruté muchísimo. Y entonces ya había ese debate, ¿no? Entre, bueno, una cámara digital, hasta donde el fotógrafo es artista o ya no, porque en el tema del papel y el revelado en papel, dependiendo del tiempo de exposición a la luz que se hacía en las máquinas o el tiempo que se dejaban las fotos en los químicos, pues el resultado era otro. Y entonces me acuerdo que en ese momento yo decía, no, pero es que la fotografía sí, de rollo, de papel, es mucho más artística que la fotografía digital, ¿no? Entonces me acuerdo que yo ya tenía como esa cuestión como muy, de seguir este esquema como de no aventarme a las cosas muy nuevas de entrada, pero les decía que a mí me sorprende escuchar gente que realmente hoy en día está rigiendo su vida con la inteligencia artificial, ¿no? Y parece broma, pero no lo es. Personas que deciden qué comer a partir de lo que les dice ChatGPT o Gemini o la aplicación o lo que sea que usen, ¿sí? Personas que en temas médicos consultan a la inteligencia artificial. Y entonces, fíjense, hemos dejado de pensar, o sea, la persona en vez de elegir y decidir qué quiere comer, prefiere preguntarle a un aparato qué comer, ¿sí? O qué ruta usar. O sea, la gente realmente, a mí me sorprende este tipo de conversaciones cuando la gente dice, es que le pregunté a ChatGPT y la respuesta, y que realmente la gente decide a partir. Entonces, fíjense cómo eh, estamos entrando en una era donde la gente, ¿por qué traigo esto a colación? Les decía yo que la comodidad, ¿sí? El exceso de comodidad es malo en todos los sentidos, intelectualmente, físicamente, emocionalmente. O sea, la comodidad, ojo, y no les digo que no hay que vivir de una manera cómoda. Claro que sí, hay que buscar la comodidad como un tema de confort. Comprar una cama cómoda, una silla cómoda, unos zapatos cómodos. Qué indispensable es tener zapatos cómodos para que uno pueda caminar y estar activo, ¿sí? O sea, la comodidad en sentido de artefactos que nos ayudan en el día a día, cosas muy simples, ¿sí? Artefactos en la cocina. No es lo mismo tener un cuchillo que no le sirve bien el filo, ¿sí? O un cuchillo que corta bien y entonces, claro, es más cómodo. Entonces, no digo que todo tiene que ser incómodo, pero en términos del esfuerzo del día a día, ¿sí? Intelectualmente hablando, físicamente hablando, de la actividad física, espiritualmente hablando, la comodidad no es buena. Y tenemos que hacer un trabajo día a día porque encima nosotros como seres humanos también tenemos mecanismos que son automáticos. Esto se los he dicho muchas otras veces, que nosotros automatizamos procesos para ahorrar energía a nivel cerebral. Y por eso es que cuando aprendemos a hacer una cosa, la hacemos en automático, como manejar, como ir en bicicleta, como en una ruta que ustedes recorren inclusive a pie. Entonces, una persona que hace ejercicio, ¿sale? Y si tiene todo el tiempo la misma rutina, una persona que va a correr y siempre corre lo mismo, el entrar en ese automático, hay algo de ese esfuerzo que ya no se hace y hay situaciones donde es bueno, ¿sí? Como el tema de manejar un auto, porque ya no demanda de nosotros el poner en eso mucha energía, o un bebé cuando al inicio está aprendiendo a caminar y tiene que hacer un esfuerzo impresionante para caminar, pero cuando ya lo domina, ya no piensa cómo camina, ¿cierto? Entonces, tampoco es que estamos en contra de lo automático, pero todos los días tenemos que preguntarnos, ¿cómo me voy a esforzar hoy? Si es algo físico, si es algo intelectual, si es algo em, a nivel espiritual. Y antes de darle la palabra a la señora Nagali, hace poco empecé a tratar en consulta a una mujer de 80 y pico de años. Y para mí es una experiencia súper enriquecedora, pero, por ejemplo, la señora me decía que ella eh, le gusta
hacer muchos de estos juegos es en celular, pero que justamente que la desafían mentalmente, ¿no? Y a mí me pareció genial porque dije, wow, o sea, una señora de 80 y pico años que ya vivió toda una vida, que como muchas personas en la edad adulta, eh, caen en esta situación como más de, bueno, ya, descansar, ¿no? Pero justamente ese descanso excesivo, acuérdense que al final descanso excesivo es igual a deterioro. Y a mí me pareció genial cuando ella me contó que ella se pone todo tipo de aplicaciones y cosas donde justamente lo que desafía es la memoria, la mente, lenguaje. Entonces, ese es el mensaje de la clase de hoy. ¿Cómo me voy a desafiar todos los días? Y ojo, desafiar no es igual a sufrimiento, ¿eh? Porque hay personas que sienten que si no sufren, entonces no viven. No, no estamos hablando de sufrimiento, sino de desafío, de esfuerzo, ¿sí? Si hoy caminé 1 kilómetro, bueno, ¿cuánto puedo aumentar? ¿Sí? O si hoy pude, no sé, leer un salmo, puedo aumentar 2 salmos. Cada quien en el nivel en el que está. Por eso no les digo exactamente qué hacer. Acuérdense, no hay una regla. Cada quien en el nivel que está, la pregunta es, ¿cómo me puedo esforzar más? ¿Cómo puedo profundizar más? ¿Sí? ¿Cómo puedo eh, darle más sentido a lo que estoy haciendo? Así que bueno, aquí me detengo yo y ahora sí les doy la palabra. Señora Nagali, la escuchamos. Gracias, Mora. Me surge esta pregunta en la cual depende del tipo de persona que sea en realidad o los seres humanos en realidad somos así. Porque a veces noto que hay personas que les gusta la comodidad, ¿no? Ya se acoplaron a algo y ahí se quedan porque está cómodo, es difícil salir de esa comodidad. Pero hay personas que veo que constantemente se va hacia, ya estoy en ese, por ejemplo, ya alcancé algo, ya me siento cómoda, ¿no? Ahora ya quiero ponerle un poquito más porque ya estoy cómoda con eso, me siento a gusto, pero ahora quiero algo más. Y todo el tiempo es así, y lo digo por mí, ¿no? Ya alcancé algo, estoy feliz, contenta con esto, pero ya lo alcancé, ya me siento estancada, entonces necesito algo más. Y así continuamente. Entonces, somos Sí. así, nuestro instinto es así, o eso depende de lo que desarrollamos en la infancia. Es una excelente pregunta porque ciertamente hay estilos, o sea, hay personas que van a buscar la comodidad, justamente. Y aquí usted trae otro tema que puede ser una cuestión también emocional. O sea, que hay personas que caen en un tema de comodidad, no porque haya una incapacidad intelectual o física, sino más bien por un tema de miedo, por un freno emocional. Es decir, ahí donde tengo lo seguro, ahí me quedo. No, no me muevo, ¿por qué? Por miedo a perder lo que ya tengo, por miedo a experimentar algo más, ¿no? Es como el exceso de rutina, digamos, o esa búsqueda y también personas por un tema de personalidad. eh, Aquí traigo dos componentes. Uno puede ser una personalidad, un tipo de personalidad, otro puede ser una cuestión emocional, una traba emocional, no es lo mismo. Pero sí, pueden ser personas que busquen más el tema de la estructura y no desafiarse demasiado. Y como ponía usted también el ejemplo, personas que no, que justamente van a estar todo el tiempo buscando el desafío, el cómo, ¿no? El reinventarse, el cómo hago más, el cómo. Y aquí, en este tipo de personas, lo que hay que tener cuidado, como yo les decía, es no incidir tanto en el tema de esfuerzo que lleve a la frustración o al sufrimiento, porque entonces una persona que, que está todo el tiempo como desafiándose, 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 va a haber situaciones donde sí hay un tope, ¿sí? Y se me viene a la mente un ejemplo, que es, por ejemplo, la gente que se dedica al fisicoculturismo. Entonces, la persona puede hacer más y más y más y más. La pregunta es si hay un tope, ¿no? O la persona justamente cae en un sistema de que ya, o sea, no puede parar, ¿no? Como una cuestión más compulsiva. Ahí hay que tener cuidado, que el tema de buscar el desafío no sea una cuestión compulsiva, porque cuando es algo compulsivo, entonces es que la persona en realidad no está eligiendo, la persona lo está haciendo como por una necesidad también emocional.
pero sí es un desafío con el que la persona se siente por un lado estimulada, pero no siente que le está teniendo un coste social, familiar, emocional, sí que sufra de ansiedad justamente por estar todo el tiempo en desafío, entonces no es signo de que algo va mal, sino que va bien. Y me parece muy buena su pregunta porque justamente la persona sí puede el ver, ¿no? Hasta dónde me estoy pasando. Si ya es un desafío que me está causando ansiedad, que me está causando estrés todo el tiempo, entonces no va por ahí la cosa. Entonces hay que bajar la velocidad, no hay que ir tan rápido. Se puede decir que entonces es como esa parte ok, ya me estoy empezando a estresar o ya me estoy empezando a agotar. Entonces reconozco mi límite, ¿no? Ya llegué a mi límite, lo Exacto. reconozco, lo bajo o pongo una pausa hasta que lo logro normalizar, porque así lo hago, hasta que lo logro normalizar en mí y Estabilizar. lo Sí. y es que más que nada porque sí, tal vez no sé si sea desde el ámbito emocional, porque llega un momento en el que me siento satisfecha y el eso de ya llegué a lo que yo quería, me siento contenta, ¿no? Disfruto ese momento, pero necesito buscar otra cosa para poder seguir adelante y así hago, ¿no? Y hay veces que me pregunto, ¿será es algo emocional o es algo que yo misma me he metido en la cabeza o es algo de la infancia o de a dónde proviene? Ya no desde el punto como antes que me causaba frustración, lo admito, antes me causaba frustración porque necesitaba ese cansancio físico, eso de sentirme agotada. Y a hoy en día ya no es así, a hoy en día reconozco, ya me estoy pasando, pongo una pausa, ¿no? Hasta que se llegue a ese momento en que necesito más y es cuando avanzo, ya doy otro pasito más y así continuamente. Gracias por compartir y gracias por su pregunta, porque me parece que era importante el hacer esta especificación a nivel de, bueno, de la personalidad y de la cuestión emocional, que definitivamente puede estar en juego en la situación. Y bueno, espero que haya sido útil lo que mencionamos, ¿no? Que la persona sí tiene que ver hasta dónde es algo que le puede enfermar o le puede causar ansiedad o hasta dónde es algo que es estimulante y que es bueno para su desarrollo. O sea, y justo por eso les decía que no les vengo yo eh, a vender como una idea de que hay que ser 100% productivos, que también hay gente que hoy en día dice, no, es que siempre hay que estar produciendo, ¿no? Y justamente personas que no pueden descansar, que no pueden parar, que no saben frenar, que no saben nunca tomar vacaciones, que no saben disfrutar, o sea, todo el tiempo es estar produciendo. No, no se trata de eso, no es eso a lo que el Rebe se refería, sino no caer en una cuestión de comodidad, en una cuestión de inactividad, sino ver realmente dónde podemos reforzar cosas, pero, pero que sean cosas que no nos terminen afectando, ¿no? No con un costo secundario. Así que gracias por su comentario. Vamos ahora a escuchar a Cindy. Adelante. Bueno, gracias y saludos a todos. Em, Estaba yo ayer, fue ayer, sí, estábamos con la clase del rabino Kakua y mencionó precisamente eso de lo que usted dice de Chavit Bichi, algo así se llama, y que él se había dado cuenta de que él la usa, dice, pero pues normalmente con sabiduría, ¿no? Con límites. Y eso es lo que nos explicaba él, y que no tuviéramos confianza tanto en ello porque él se ha dado cuenta que hay cosas que le pasó una cuestión, lo que le entendí, que preguntó algo acerca de un rebe y le dio una historia y el rabino confirmó si existía esa historia y vio que no, que era inventada. Sí, Entonces, él nos dijo que tuviéramos cuidado con eso. Y sí, sí. mucho antes de lo que nos dijo el rabino, ya estábamos platicando precisamente con mi hijo, acerca de ese tipo de ayuda que hay ahorita en internet. Y él me decía, mami, yo lo ocupo, pero lo ocupo, o sea, como con límites, porque luego ellos mismos como que tú preguntas algo y te dan su propia opinión.
y son cosas que tú las consideras como, si la gente no tiene cuidado, la consideran que son ciertas. Entonces Ujú. te va quitando esa racionalidad como ser humano, ese pensamiento crítico, y digo, es difícil, pero me pongo a pensar que en realidad creo que todo esa manera siempre ha venido con el tiempo, en la historia. O sea, con las doctrinas, con las personas de poder que si pueden alcanzar algo de poder, ellos decían algo y para que la gente lo aceptara, como ahorita. Por eso digo, es importante de que nosotros siempre tengamos eso como dice usted, de no entrar en el ocio, de no estudiar por nosotros mismos, de no investigar por nosotros mismos, de dar cuenta de que todo lo que son en las redes, todo es verdad y no es así. Toda la ayuda no es, o sea, tomarla todo siempre con límite porque es muy delicado. Nos va a quitar esa forma de no, como dice usted, no ejercitar nuestro cerebro, no quitar nuestro pensamiento crítico, creer en algo que en realidad no es cierto y lo damos por hecho porque pensamos que es inteligencia y que como es inteligencia van a saber todo y no es cierto, o sea, cambian tu pensamiento y me llama mucho la atención cómo lo está manejando usted y digo, es cierto, tenemos que tener mucho cuidado en primera para que no estemos de ociosos y dejar de trabajar tanto nuestro cerebro como todo nuestras decisiones y no perder ese pensamiento que ustedes siempre nos han inculcado de ser críticos en todo, siempre tener dudas en todo, no creernos aún de rabinos, sino siempre investigar más allá de lo que nos enseñan. Y muchas gracias. Gracias por su comentario y bueno, sí, como toda herramienta, hay que saber cómo utilizarla. Y así como yo les decía, la lavadora en su momento fue un boom, y la televisión en su momento, y el internet, y hoy en día la inteligencia artificial, o sea, todo se puede utilizar, eh, pero la pregunta es hasta dónde es una herramienta y hasta dónde la persona pierde límites, no todas las personas, pero hay personas que pierden el límite y también hay casos, ¿no? De personas que se han enamorado de la inteligencia artificial y que inclusive la inteligencia artificial les ha inducido a, no voy a decir la palabra, pero bueno, que se autodestruyan, ¿sí? Y también son casos que llaman la atención, o sea, hasta una persona puede perder el límite entre lo real y lo que es una máquina, enamorarse, desarrollar sentimientos por una máquina y tomar decisiones tan radicales a partir de lo que le dice una máquina. Entonces, justo usted dio en el punto, ¿no? El hecho de ser críticos y no dejarnos llevar solamente por eso. Así que gracias. Vamos a escuchar a Débora y con ella terminamos nuestra clase de hoy. Adelante. Hola, Mora, muy buenos días a todas. ¿Qué tal? Realmente sí, como usted dice, no abro mi cámara porque estoy trabajando, estoy con una paciente, entonces por respeto a mi paciente, pero fíjese que usted tiene toda la razón. Nosotros debemos de ocupar nuestra mente y no estar en ociosidad para precisamente no estar en el celular todo el tiempo. Desafortunadamente, hoy en día, pues nos quieren invadir con celular, con información, con IA, con todas esas mentiras, porque realmente es mentira, como dice la amada que acaba de hablar, que no hay que creerle a todo el mundo, porque realmente muchos quieren, en primer lugar, reconocimiento. En segundo lugar, buscan dinero, economía con las pláticas con mentiras, ¿sí? Entonces, no hay que creerle a todo lo que dicen, a todo lo que vemos, porque realmente es mentira. A veces se ve tan original y se ve tan real y exactamente, nosotros hay que abocarnos, hay que estar bien enfocadas a la Torah. Ahora sí que como dicen, a la Torah, kosher, a la Torah kosher, a los Teilim, y como usted, ¿no? Que está hablando a las personas, si ya estás enfocada en un punto, digamos, como Noajida, no sé, si tienes un maestro, enfócate, no busques más porque dicen que buscas más y te vas a revolver. Buscas más y quieres saber más información y a fin de cuentas vas a acabar confundido y te vas a enfriar y vas a decir, ¿sabes qué?
no quiero nada porque por un lado te dicen una cosa, por otro lado dicen otra cosa. Entonces, lo más sano es búscate algo que hacer, pasear perros, no sé. Y después también dedicarte a tu familia, como usted dijo. Tenemos que ser productivos, tenemos que ser. Antes las familias no tenían televisión, no tenían internet y eran felices. Y ahora sí, hoy en día todas las familias tienen celular, los niños, los jóvenes, como usted dijo, y cuando hay comunicación entre familias. Entonces, lo más sano es regresar a la antigüedad, a lo antiguo, ahora sí que a lo rústico, para poder ser felices, para poder encontrar la verdad y, como usted, hablar con Hashem y decir, guíame a la verdad, muéstrame tú, guíame, o sea, hablar con él mucho, 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 mucho. A lo mejor no somos sabios, yo en mi punto, ¿no? No sé mucho de Torah, no sé, más bien, pero yo le hablo a Hashem y le digo, llévame a la verdad, guíame, guíame. Llévame a la verdad, papá, porque de verdad, Hashem es tan hermoso y tan precioso que por algo somos monoteístas, por algo estamos aquí, porque Él nos eligió. Pero también hay que saber que no todo el mundo va a decir la verdad, todo el mundo te va a confundir, porque realmente, pues, ahora sí que el encontrar el camino es difícil, pero no imposible. Muchas gracias, Mora, por su Gracias, tiempo. Laura, por el comentario. Shalom. Y bueno, Baruch Hashem, usted dijo algo muy importante, que es que Akash Baruj Hu manda los medios, ¿sí? Porque nos dicen los sabios que vivimos en un mundo de mentira, o sea, y no significa que todo sea mentira, pero hay que saber elegir, hay que saber buscar para llegar a la verdad, que no es tan evidente como nos gustaría, como pensamos, y que justamente también eso requiere de una cuestión crítica, de búsqueda, de entrenamiento y como usted relata, que bueno, de alguna manera ha llegado y el monoteísmo es también ese llegar a un punto donde, ok, aquí llegamos a algo de verdad, de Zrat Hashem, y que bueno, que todas podamos conectar con esa parte de Zrat Hashem de la verdad real que es la Torah y que siga siendo nuestra fuente de inspiración, de estudio, de energía. Y bueno, gracias a todas por estar acá como siempre. Les deseo lo mejor, muchas bendiciones y con la ayuda del Eterno, pues nos encontramos la siguiente semana. Perdón, gracias.